nuevamente a todos, ¿sí? Vamos a compartir este espacio. Estamos aquí con Facundo Ahumada, que es presidente del Instituto Progresar, y con Damián Dipache, con quien ustedes van a disfrutar la conferencia del día de hoy. Les vamos a dar la palabra primero a Facundo para que él les cuente un poco el proyecto, ¿sí? Y de qué se trata esto que vamos a vivir. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Me hacen acordar cuando estaba sentado en mi escuela viendo este tipo de actividades. Bueno, miren, les cuento. Instituto Progresar, que es la institución la cual presido, es una institución que apoya al ser humano en 3 ejes. Entendemos que el ser humano necesita estar bien o contenido en 3 áreas de su vida para ser feliz. Ahí van a comparar, ustedes van a estar de acuerdo conmigo en esto. Un área espiritual, que es el área que tiene el ser humano, que sé que están muy bien contenidos en esa área. Un área ontológica. ¿Qué es la ontología? La ontología del lenguaje ayuda al ser humano a poder superar metas, a poder llegar a conseguir desafíos o superar desafíos los cuales no podemos nosotros por nuestra propia cuenta. Yo le digo a esa área que es un área mental, nos acomoda la mente o nos acomoda los patitos, podemos decir. Cuando estamos bien en el pensamiento, estamos bien espiritualmente, también tenemos que estar bien en las finanzas, en el área financiera. Hoy el Instituto Progresar va a traer una charla junto a Damián Dipache para ustedes sobre finanzas. Y para cerrar la idea de qué hacemos nosotros lo que hacemos es intentar un equilibrio en la vida de las personas. Porque si estamos bien financieramente y estamos mal espiritualmente, no llegamos a ningún lado. Creo que ustedes han visto muchas personas que están muy bien financieramente, pero su vida es un desastre. Bueno, lo que buscamos es que ustedes puedan ser felices. Les vuelvo a decir, entiendo que están bien contenidos en lo espiritual, por eso no hemos traído una charla espiritual, sino que traemos la parte financiera para que ustedes puedan aprender algo y tener presente esto siempre. Si quieren ser felices, traten de estar equilibrados en su vida. Simplemente eso. Bueno, gracias, Facundo. Le damos un aplauso a Facundo. Y entonces le vamos a dar la palabra a Damián. Seguramente ustedes lo habrán visto en distintos medios de comunicación. Él es economista, además de licenciado en comunicación social y otras experiencias de formación académica. Así que no voy a dar más vueltas porque ustedes seguramente lo quieren escuchar a él. Le damos la palabra y lo recibimos con un fuerte aplauso. Buenas, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, un placer estar. Soy vecino de ustedes. Soy vecino, así que cuando los padres vienen, soy el primero que está enojado porque no puedo pasar. Tengo que ir. Y además vieron, está todo cortado, Juan Agustín García, es un desastre. Pero bueno, soy vecino del barrio. Tenemos profes, ¿no? Acá. Profes de inglés. Bien, ahí tenemos a él. Bien. ¿De qué años? Bien. ¿Después? Inglés. Bien. ¿Y tenemos algún papá o no? ¿Papá? Bien, allá. ¿De qué chicos de qué año? Bien, bien. Escúcheme. ¿Y vinieron porque estaba yo? Están locos ustedes. Grande. Bueno. Escuchen la mayor frustración que tiene. Miren esto, miren este efecto. La mayor frustración que puede tener un comunicador. ¿Cuántos de ustedes alguna vez, sin mentir, sin mentir, levanten la mano, ¿cuántos alguna vez me vieron en televisión? Levanten la mano. Brillante, brillante. ¿Vieron esto? La nueva generación no ve televisión. Primer dato. ¿Es así o no? Levanten la mano. ¿Es así o no? ¿Es así? No vemos televisión. Segundo, ¿cuántos me vieron alguna vez en redes? En redes sociales. Bien, bien. Algunos más en redes.
La nueva generación ve redes. Bueno. Y después voy a hacer algún comentario más sobre este tema, pero nos va a ayudar bastante. Bueno, vamos a hablar del tema que nos ocupa. Vamos a tratar de hacerlo fácil, divertido, ameno, y después, ¿vamos a hacer el tema papelito o no? ¿Cómo hacemos? No, directamente, ¿y se puede acercar el micrófono? Tenemos uno móvil. Después van a poder hacer preguntas que quieran, etc. Así que esa es un poco la metodología. Me va a interesar mucho escucharlos a ustedes. Bueno, vamos a arrancar sobre un tema fundamental. ¿Cuál es el principio de la inversión? Tener ahorro. Sin ahorro no hay inversión. Y los argentinos tenemos niveles de ahorro respecto de lo que producimos muy bajos. Y encima los tenemos fuera del sistema financiero, o sea, no los tenemos en el sistema financiero. Hay un concepto que yo estoy utilizando bastante, que es el colchón bank. Nuestros papis tienen el ahorro en el colchón bank, debajo del colchón, y no lo tienen en el sistema financiero. Pero fundamental, sin ahorro no hay inversión. La generación de mi abuelo, que puede ser la generación de la hermana, la cultura del ahorro, no del gasto. Ahorro, no gasto. A partir del ahorro puedo tomar mejores decisiones respecto de en qué gasto y en qué invierto. Fundamental. En qué gasto y en qué invierto. Pero sin ahorro no puedo ni gastar ni invertir. Si nosotros tenemos el principio del gasto por encima del ahorro, estamos liquidados. Y ahí hay una situación importante donde tenemos una sociedad que efectivamente está muy vinculada al consumo, por lo cual está muy vinculada al gasto. Y una sociedad vinculada al gasto es adelantar siempre consumo en el presente y postergar mejor bienestar en el futuro. Entiendan esto. Si yo consumo mucho en el presente, estoy postergando mejor bienestar en el futuro. Entonces, ¿qué hace mucha gente? Y esto es un concepto de Milton Friedman, que es un economista muy importante, que decía suavizar el consumo. El concepto de suavizar el consumo, década del 50, 1959, de Milton Friedman, ¿qué implicaba? Que la mayoría de nosotros, como agentes económicos racionales, como personas que queremos de alguna manera tener un ingreso estable, postergamos consumo de presente, tenemos nivel de ahorro, realizamos inversiones para cuando nuestro ingreso caiga, mantener el mismo estándar de vida. O sea, que nunca intentar no caernos de nuestra situación, porque la vida es muy fluctuante. Mi vida es muy fluctuante. La de todos nosotros es muy fluctuante. Y como somos agentes económicos y vivimos en sociedad, tratamos efectivamente eso, de suavizar el consumo a lo largo de todo nuestro ciclo de vida. ¿Qué pasa con el gasto? Y veamos los tres componentes del gasto. El gasto está compuesto por ingreso menos consumo menos deuda, porque efectivamente vos para poder incrementar tu nivel de gasto tenés o ingreso que se convierte en consumo y consumo que necesita muchas veces deuda. Y estamos atravesando, y esto lo digo en términos ya financieros, me paro acá, con una situación respecto de lo que son las tasas de interés y la situación de la inflación. ¿Qué pasa? Hay lo que se llama un riesgo de desincronización. Y escuchen lo siguiente. Ustedes, por la edad que tienen, nacieron con inflación. Saben lo que es la inflación. Nacieron con inflación. ¿Y qué es lo que está pasando acá? Culturalmente, nosotros arraigamos un comportamiento que es, como hay inflación, muchos se endeudaban y la variación de precios de la economía hacían que el crédito que tomábamos esté después, la inflación por encima de ese nivel de tasa que tomábamos. Entonces se licuaba el valor de la cuota. ¿Qué está pasando actualmente?
La inflación está bajando y las tasas están por encima de ese nivel de crédito. O sea, el crédito está a un nivel de 80% de tasa, lo que te da un costo financiero de 120, y la inflación probablemente sea el 20%. Nuestro ingreso futuro va a estar muy por debajo de la tasa que estamos pagando. Riesgo se llama riesgo de desincronización y error de expectativas, en términos técnicos. O sea, teníamos la expectativa de como siempre Argentina tenía inflación, siempre se evaluaba el peso frente al dólar, y hoy mucha gente le está pasando eso. Por lo cual, aquellos que se endeudan tienen un problema grave, porque su ingreso va a estar muy por debajo del nivel de deuda que están tomando en el presente para poder pagarlo en el futuro. Además, nacieron con una moneda, también en términos técnicos, que es una porquería. ¿Por qué? Porque de 3 funciones de la moneda, solamente cumple 2. ¿Cuáles son las 3 funciones de la moneda? Unidad de cuenta, medio de cambio, que ustedes puedan ir a un comercio y cambiarlo, esa moneda, en este caso el peso argentino, y reserva de valor, que ustedes puedan ahorrar en esa moneda. ¿Cuál es de las 3 la que no cumple? La tercera. ¿Y por qué no la cumple? Porque como cualquier bien en el mercado, si hay un exceso de algo y hay poca demanda de eso, bueno, efectivamente ese valor cae y la moneda cayó de valor. Ejercicio. ¿Cuántos nacieron en el 2011 de acá? Levante la mano. ¿Alguno no? ¿O cerca? ¿2008, 2009? ¿Ninguno? Sí. Ahí está, 2007. 2007 sí. Bueno, escuchen esto. Cuando ustedes tenían 3 o 4 años, papá y mamá le decían, tomen, les voy a dar 1.000 pesos para que ahorren. Ustedes, papá y mamá, le dieron 1.000 pesos y lo guardaron en la cómoda. Lo guardaron debajo del colchón. Al estilo Ratón Pérez, lo guardaron debajo del colchón. Van ahora, bajo del colchón. ¿Cuánto deberían valer 1.000 pesos para que tengan el mismo poder adquisitivo del año 2011 cuando papá y mamá supuestamente se lo dieron esos 1.000 pesos? 1.000 pesos del 2011, que ustedes tenían 4 o 5 años, a hoy. No nos peguemos un tiro, ¿eh? 300.000 pesos. ¿Viste? Te sorprendió, ¿no? ¿Te sorprendió? Y sí. ¿Escucharon esto? 300.000 pesos. ¿Por qué? Porque lo ajusto por inflación y el peso perdió poder adquisitivo. ¿Se sorprendieron ustedes también? Sí. Bueno, 300.000 pesos. No les puede pasar, cuando salgan de acá, que pierda poder adquisitivo el valor de su esfuerzo, de su trabajo, de lo que estudien, de lo que hagan. Y no les puede pasar ahora tampoco. ¿Qué pasó con la mayoría? Como el peso no sirve como reserva de valor, ¿en qué ahorramos? En dólar, que es la reserva de valor. ¿Por qué? Porque la divisa norteamericana tiene mayor nivel de valor frente al peso argentino. El peso argentino se deprecia frente al dólar. Pero pasa algo. Agarran un billete de $100 del 2011 y fueron muy generosos nuestros papás, nuestros tíos, nuestros abuelos, y nos pusieron debajo de la almohada $100 en el 2011. Van a hoy, ¿y cuánto deberían valer esos $100 para tener el mismo poder adquisitivo del 2011 cuando le pusieron debajo del colchón? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Sí? ¿100? 400, dice ella. 100. Ella dice 100. Bien. ¿Algún otro? ¿Cuál es tu nombre? Guada dice, tiene inflación el dólar. Buen dato. No tiene inflación el dólar. Guada dice, no tiene inflación el dólar. Bien. ¿Alguno más que diga cuánto debería valer hoy? Allá. 150, dice ahí. Bien. ¿Cuál es tu nombre? Lucio. Lucio la pegó muy cerca. $145. No era. ¿Tu nombre era? Guada. Guada, escuchá. Sí que hay inflación. ¿Por qué? Porque
en Norteamérica hubo inflación y en el momento de la pandemia hubo 9% de inflación anual. Entonces, cuando vos acumulás inflación, también el dólar pierde poder adquisitivo. Entonces, dos situaciones. Tanto en pesos como en dólares, algo tenemos que hacer con nuestro dinero para que efectivamente no pierda poder adquisitivo. Porque si queremos suavizar el consumo a lo largo del tiempo y tener un ingreso, mejor bienestar en el futuro, algo tenemos que hacer con nuestro dinero en el presente. Básico. Se va entendiendo cómo viene la mano. Pensemos en lo siguiente. Ahora, el dinero fue instrumentado para facilitar el medio de cambio. Porque antes, para generar medios de cambio, se daban 1 tonelada de trigo por 1 tonelada de maíz. Una locura. Tenías que transportar. Entonces eso se hizo para facilitar el medio de cambio. Y a lo largo del tiempo, el dinero tuvo diferentes instrumentos. Hoy nosotros estamos con el dinero fiduciario, el dinero papel, pero después empezó también el dinero electrónico, porque efectivamente vos depositás ese dinero en un banco y podés hacer una transacción electrónica. La generación de ustedes ya están con el dinero digital, porque muchos de ustedes deben tener o Mercado Pago o alguna billetera digital. Y próximamente, ¿qué es lo que se viene? Que usted, las criptos, ¿no? Que son tokens. Vamos a los fundamentos del dinero ahora. Entonces, el dinero cumple 3 funciones: unidad de cuenta, medio de cambio y reserva de valor. Entonces, ¿qué está pasando hoy en la generación de ustedes? Que el dinero probablemente pensamos que responde a un lugar donde esa reserva de valor se puede convertir en inversión y tener rendimientos fenomenales. Pero ojo, no se sientan mal. Este sesgo le pasa a ustedes como chicos, pero también a los adultos. Esta semana, en mis redes, que es @DamianDiPase, lo que me quieran seguir, hablo sobre estos temas, en Instagram, o en TikTok o en X. ¿Cuántos tienen X? Levanten la mano que tienen X. Un montón, ¿eh? @DiPase4 es mi X. Bastante. Y ¿y cuántos tienen Instagram? Levanten la mano. Mira, todos tienen. ¿Cuántos tienen TikTok? Todos. ¿Cuántos no tienen redes? Levanten la mano. Bien. No, pará. Es un gran valor no tener red. Tenés. Pará, ¿quién no tiene? ¿Alguno no tiene? Levante la mano. No, ninguno. Ninguno. Qué bueno. Pará, es un gran valor. Yo conozco mucha gente que no tiene redes. No está mal no tener redes. Yo lo utilizo como comunicador, pero no está mal no tener redes. Bueno, volvemos al foco. Entonces, esta semana me llegó por mis redes, que los papis de allá lo pueden interpretar mejor, una inversión en YPF, que supuestamente te da $250.000 pesos de rendimiento, no sé si semanal, etc. Entonces, las inversiones tienen 2 fundamentos. Uno es un fundamento que se dice análisis técnico de esa inversión. Generalmente, si uno invierte en una acción que está invirtiendo, está poniendo una pequeña porción de nuestro dinerito en una empresa que va a producir algo, que algo va a generar. Supónganse, usted dice, che, tengo un iPhone y yo creo que Apple va a seguir creciendo porque me gusta la manzanita y el mundo va a seguir innovando. Entonces, agarran parte de su dinero y ponen una porción de su dinero en una acción de Apple. Ustedes son socios de Apple, en parte. O sea, se convierten en socios de Apple. Cuando la acción sube, ganan. Y cuando caen, pierden. Entonces, esos subas y bajas se llama análisis técnico. ¿Y el análisis fundamental qué es? Inversiones de la empresa, qué tecnología va a aportar nueva en el mercado, cómo va a desarrollar su negocio en los próximos años. Tiene fundamento esa inversión. ¿Bien? Tiene fundamento. Entonces, detrás de una acción, cuando ustedes invierten, hay un fundamento y un análisis técnico. ¿Qué pasa con
el tema de las criptos. En un momento llegó a haber 22.000 criptomonedas en el mercado. CoinMarket, que ustedes por ahí lo ven, tienen todas las criptos, llegó a haber 22.000 criptomonedas en el mercado. ¿Cuántas probablemente tengan fundamento? Esto fundamento que hay detrás de eso, 1%. ¿Escucharon? 1%. ¿Y por qué? Bueno, porque ustedes vieron que las criptos de mayor nivel de capitalización, ¿cuáles son? Bitcoin, Ethereum. En el caso de Bitcoin, es como la especie de oro digital. Porque a diferencia del peso argentino, como para tomarlo en comparativa, el Bitcoin tiene una emisión controlada y no es infinita. Es finita, se va a terminar y tiene un periodo de finalización de esa emisión. Va a haber escasez de Bitcoin en el mercado en algún momento en relación a su nivel de demanda. Por lo cual el Bitcoin tiene a apreciarse porque cada vez va a haber menos Bitcoin y cada vez va a haber más gente queriendo demandarlo. Sí. Bien. ¿Cuál es tu nombre? Valen. ¿Qué pasa? ¿Cómo surge el Bitcoin? El Bitcoin surge en el año 2008, 2009, en el medio de la crisis financiera internacional. Dice, bueno, que supuestamente hay como una persona anónima que se llama Satoshi Nakamoto, que por eso está el Satoshi, que es la unidad mínima de Bitcoin. Dice, bueno, vamos a crear un sistema descentralizado, donde no sea una entidad como los bancos centrales que emiten, los bancos centrales de los países que emiten su moneda. Entonces se emite el Bitcoin. Primero, como mucha gente se vio frustrada, porque efectivamente los bancos en aquel momento generaron una crisis financiera internacional en sistema centralizado, alguien que dice, yo Damián, emito moneda y efectivamente genera un despropósito terrible. En el caso del Bitcoin, a través de un sistema que se llama blockchain, es descentralizado. O sea, no hay nadie que efectivamente sea dueño total del sistema. Todos podemos ver la tenencia de partes de Bitcoin en ese sistema. No hay nadie que pueda dominar esa moneda. Y lo principal, ¿por qué es tan demandado? Porque en principio arranca como intento de reserva de valor, pero su segunda función, ¿cuál va a ser? Medio de cambio. ¿Y quién va a decidir cuándo una moneda es medio de cambio? La economía es una ciencia social y los medios de cambio van cambiando a partir de procesos culturales de adopción. Probablemente la generación de ustedes en algún momento no cambien pesos, sino cambien Bitcoin. Y vayas y compres un café con Bitcoin, una porción de Bitcoin. Entonces, esa reserva de valor que vos ahorraste a lo largo del tiempo, que tiene un valor, probablemente en algún momento se convierta en medio cambio. Ya se pueden comprar cosas con Bitcoin, pero no está universalizado el uso de Bitcoin. Entonces, ¿por qué se demanda? Primero, porque efectivamente es un sustituto de reserva de valor que la moneda fiduciaria no te dio. Al contrario, el dólar perdió valor y el Bitcoin se apreció. ¿Lo conocen al Pollo Álvarez? Bueno, yo en el año 2014 estaba en Radio La Red con él. Entonces, él me dijo, en aquel momento, me dice, Dami, hice 2 inversiones. Compro 1 metro cuadrado en la luna y 3 Bitcoin. Pasó el tiempo y lo veo hablo seguido, pero le pregunto a los 13, 14 años, che, Pollo, ¿qué pasó con el metro cuadrado en la luna y el Bitcoin? El metro cuadrado en la luna lo vendí y los 3 Bitcoin lo tengo. Imagínate que él compró a valor de $5.000 el Bitcoin y hoy está en los 100.000, supera los 100.000 y probablemente siga creciendo por un principio de escasez. Entonces ahí él lo que dijo es, che, en vez de ahorrar justamente una moneda que en algún momento se sobreemite, yo voy a ahorrar en Bitcoin. Otra situación. Ethereum. Esa es una moneda. Ethereum es otra moneda.
¿Cuántos tuvieron la oportunidad? No tengamos envidia. ¿Cuántos tuvieron la oportunidad, de los que levanten la mano, de ir a Disney? Bien, bastantes. No tengan envidia los que no puedan ir. Vamos a La Plata, no importa, al Parque de los Niños. ¿Cuántos fueron al Parque de los Niños de La Plata? No, el resto, díganle a papi, en vacaciones de invierno vamos al Parque de La Plata porque es espectacular. Y es gratis encima. Escúchenme, ¿saben que Disney utiliza tecnología de Ethereum? De Ethereum. Ethereum es un desarrollo tecnológico. El fundamento detrás de Ether, de su token, es que desarrolla tecnología. Hay un fundamento detrás. Y piensen lo siguiente de la siguiente manera. Yo soy dueño de... vamos a cambiar otro caso. Soy Mark Zuckerberg, dueño de Instagram, WhatsApp, dueño de Facebook. Lanzo acciones al mercado. ¿Ustedes creen que estas plataformas van a seguir creciendo? Invierten en una acción de Meta. Meta es la empresa. Ahora dicen, che, yo creo mucho más en el fundamento tecnológico de Ether, del token Ether. Los programadores no emiten acciones, emiten token y trabajan a riesgo. En esa comunidad descentralizada que me preguntaban recién, es descentralizado. Emitís a riesgo, o sea, dice, che, yo voy a desarrollar un nuevo programa que nos va a permitir a nosotros, por ejemplo, una plataforma en la comunidad educativa del STIP descentralizada, donde no está Mark Zuckerberg, vamos a tener nuestra propia red social y yo voy a poner tokens a disposición con valor cero, que a medida que ustedes lo vayan adquiriendo, porque creen que esa comunidad va a tener valor en el futuro, empiezan a comprar el token, se anticipan. Entonces le compran una pequeña porción de ese token al programador. Porque el futuro es la tecnología y la programación. Entonces, así como las empresas emiten acciones, los programadores y desarrollo de tecnologías emiten token, que son estas famosas criptomonedas, que solamente muy pocos tienen fundamento y están utilizados, tienen realmente una utilidad y tienen realmente una inserción en el mercado. Entonces es muy importante que cuando ustedes vean eso, sepan que no es para cualquiera. Tienen que saber de tecnología, tienen que saber de programación para cuando inviertan en criptomonedas. No se puede invertir en cualquier cuestión. Vieron que están las monedas que son meme coin. Eso no tiene ningún fundamento. Obviamente, es una moneda que puede llegar a tener popularidad, pero así como crece, cae. Entonces, ¿cuál es el proceso que se viene? Estoy absolutamente seguro que en algún momento diferentes desarrollos tecnológicos van a generar su token y ustedes como comunidad en los próximos 20 años van a tener hijos, van a venir acá al Steve a jugar como exalumno, etc. Y el token se va a convertir en medio de cambio. Porque la adopción social del medio de cambio, en términos descentralizados, ¿quién lo decide? La sociedad. Local y global. Entonces, probablemente eso no esté ni en mis manos, esté en la decisión de todos como comunidad. ¿Qué medio de cambio queremos en el futuro? Y ese proceso de transición se está dando. Probablemente eso se dé en el tiempo. Bien, entonces ya analizamos varios puntos que tienen que ver. ¿Querías decir algo? Analizamos varios puntos que tienen que ver con la inversión, gasto, ahorro, medios de cambio, reserva de valor, que tienen que ver con dinero fiduciario, criptomonedas. Vamos a ver otra cuestión importante del dinero. Si el dinero es medio de cambio, en realidad, para que ese dinero tenga algún tipo de valor, algo tiene que estar produciendo atrás. No existe la posibilidad de que algo tenga valor en el tiempo si no produce nada. Esta es una gran fantasía que tenemos, que el dinero se pueda hacer dinero.
¿Y saben lo que es producir? Que tengamos que trabajar, que tengamos que generar algo. Y acá viene, me meto un poco con la introducción que hizo Facu Ahumada del Instituto Progresar, que es muy importante, que tiene que ver con cuáles son los capitales que queremos para nuestra vida. Probablemente, como sociedad, estamos muy, pero muy inmiscuidos en que lo importante es el capital económico. Muy importante es el capital económico. Y que la sociedad nos lleve a que el éxito está garantizado cuando uno es millonario. Bueno, yo tengo grandes dudas y casi tengo una tesis propia, porque yo lo practico en mi vida. En la vida hay un capital que es económico, pero hay muchos capitales en forma paralela que hacen a un desarrollo de la capitalización humana. Y escuchen, ¿cuál es el capital social que tienen? ¿Con cuántas gentes o personas se comunican realmente? No por redes. ¿Cuál es su capital social? El ser humano, por una cuestión de ADN, a lo largo de la historia de la humanidad, es un ser social. No puede perder el capital social. ¿Cuál es el capital cultural que tienen? En ese capital social que ustedes tienen, ¿cuál es el nivel de intercambio en el cual pueden expresarse con el otro? Capital social y capital cultural. ¿Cuál es el capital intelectual? ¿Qué conocimiento están adquiriendo? Eso está en la mente de ustedes. Y no se puede delegar. Capital social, capital cultural, capital intelectual. ¿Y cuál es el capital humano? La gente querida que los rodee. Esos 4 capitales no pueden superar nunca el económico. No te postergo un partido de fútbol con mis amigos ni que me llamen a una conferencia en Nueva York. ¿Queda claro? Porque eso capital está muy por encima del económico, en mi caso. No me interesa. No me interesa. Entonces, tienen que ustedes equilibrar, y esto es muy interesante, esos capitales. Porque van a ver, si ustedes se van solamente al económico, van a tener mucha guita, pero no van a tener los otros y se van a sentir siempre frustrados. Algo les va a estar faltando. Por cuestión de ADN genético del ser humano, les va a estar faltando. Y segundo, si vos te vinculás solamente al capital económico o al capital financiero, te vas a privar de algo maravilloso que tiene la vida del ser humano, que es darle contenido real a tu vida. No importa cuánto ganes, sino lo que hagas para ganarlo. Porque en el hacer está involucrado el ser, estás vos. No importa cuánto obtengas de rendimiento o retorno de lo que vos hagas, sino que realmente lo que hagas te guste. Y eso no tiene posibilidad alguna de ser sustituido por ningún mecanismo económico financiero en la historia de la humanidad. La pasión no tiene posibilidad de ser sustituida por eso. Le estás dando contenido a tu vida y ese capital es enorme, enorme. Voy a pasar a la última etapa de mi charla y después los voy a escuchar a ustedes. Pero hay una parte recontra importante que dije, bueno, como medio de cambio, el dinero es importante y no hay dinero si no hay algo que se produzca antes, porque si no se produce antes, ¿para qué tenemos dinero? Porque sirve como medio de cambio. Y generalmente la emisión de dinero tiene que ver con el crecimiento de la economía. ¿Cuánto se está produciendo para emitir tanto dinero? Que es un fundamento muy importante, ¿no? ¿Cuánto dinero hay circulante en relación a cuántos bienes y servicios producimos en el aula? Entonces, se emite tanta moneda para que efectivamente haya tanto medio de cambio, se monetice la economía para lo que estamos produciendo. Entonces, como tenemos que producir, vamos a salir de este lugar maravilloso, que es la escuela, y vamos a estudiar, trabajar, emprender. ¿Cuántos levante la mano los que están en 5º año? Una banda. Bien. ¿Cuántos tienen decidido qué van a estudiar? Levante. Che, me sorprende.
Capos, ¿eh? Che, realmente me sorprendieron. Me sorprendieron. Me van diciendo cosas que van a estudiar los que fueron levantando. Así, de ahí, vamos. ¿Cómo? Entretenimiento, medios de entretenimiento. Ontología. Odontología. ¿Qué más? ¿Allá? Abogacía. Más. Diseño de indumentaria. Ingeniería industrial. ¿Más? ¿Quién más? Allá. Vamos, allá. Sistemas. Diseño de imagen y sonido. ¿Allá? Medicina. Bien. Abogacía. Diseño de indumentaria. Periodismo deportivo. ¿Ingeniería? Bien. ¿Alguno más que quiera decir? Bien. ¿Cuántos? Levanten los que todavía están en duda, no saben. Bien. ¿Y te gustaría algo o no? Todavía no sabes. No sabes. No. ¿Acá? ¿El que están en duda o no saben? Piloto de avión. Me encanta. Che, qué bueno. Qué bueno. En mi... No pasaba esto en mi generación, que tengan ya decidido qué es lo que van a estudiar. Bueno, hay un tema que les tengo que decir. Los que vayan a estudiar, que me encantan todo lo que van a estudiar. Todos queremos atravesar esa etapa de la vida rápida. Todos queremos sacarnos de encima la universidad, hacerlo rápido, 4 o 5 años, que adelantar materia, todo. No lo hagan. Es hermoso. No hay más lugar que extraño que ser alumno. Ser alumno es mucho mejor que ser profesor. Muchísimo. No se dan cuenta. Pero ser alumno es muchísimo mejor que ser profesor. Prefiero ser alumno toda mi vida antes que ser profesor. Porque siendo alumno siempre estoy aprendiendo. Entonces, es una etapa de vida maravillosa ser alumno. 2. No se me frustren si cuando inician algo no les gusta. No importa. No importa. Me fue mal en una materia, no importa. Yo estudio comunicación. Cuento mi caso. Mi vieja periodista, mi padre contador. O sea, tenía la comunicación y los números en la mesa de mi casa. Entonces, ¿qué arranqué? Comunicación social. Yo soy comunicador social. En un momento, tengo un profesor que a mí me gustaba mucho, que fue secretario de Comunicación de la Nación, Eno Chayar, en año 2000, y dio un seminario que se llama Comunicación Organizacional y Empresaria. Escuchen mi experiencia, porque ustedes la van a conocer o los papis la van a conocer. Entonces, tengo esa materia y digo, che, a mí me gusta mucho también el tema de la economía y la empresa. Y yo venía a estudiar comunicación. Entonces, como parte de mi tesis, desarrollé un proyecto de comunicación en un localcito muy chiquitito, que sus padres lo conocen y ustedes no. Por ahí si ustedes lo conocen, porque pasaron. Enfrente a la Plaza de Votos, ¿se acuerdan Peter Hot Dog? La panchería. Bueno, ese formato lo desarrollé con el dueño en el año 1999-2000. Y dije, esto puede ser exitoso, y lo convertí en cadena. Colaborando como empleado del lugar. Gran cuestión que aprendí. No siempre uno tiene que laburar por lo que le van a pagar, sino lo que pueden ustedes, con su capacidad, de demostrar que pueden hacer. Muy importante. Bueno, hoy Peter lo ven, que están ahí en la plaza. Nosotros fuimos los inventores de la lluvia de papas. Bueno, lluvia de papas fuimos inventores de eso. Y de las salsas. Era cola lo que había ahí. Y bueno, yo estaba detrás de eso. Entonces, en ese momento dije, che, tengo que hacer un posgrado. Me gusta esto de la economía. Y hice un posgrado en la Facultad de Ciencias Económicas en la UBA sobre planeamiento de administración estratégica. Terminé mi posgrado y hice otra franquicia, capitalizando experiencia y conocimiento, que no sé si la conocen, pero sus papis lo van a conocer, que se llamaba Quinta Fondo.
Era una marca de deportes extremos, estábamos recontra locos, les va a... Búsquenlo después, se van a reír mucho. ¿Vos te gustaba? Hacíamos locuras. O sea, nosotros nos tiramos en tiro bungee, hacíamos... no sabés lo que era tiro bungee, ¿no? Bueno, nosotros jugábamos al tenis con pelotas de fuego. Acá hice la primer maratón para atrás del mundo, 0,5 kilómetros con espejito retrovisor, 1.500 personas. Y de una marca que era el aspiracional, que eran muchos jóvenes siguiéndonos, la licenciamos en 22 países de América Latina, porque la marca iba a través de Fox Sport, íbamos a toda América Latina. Ni vos conocías, Facu, ¿no? Esta historia vos no la conocías. Pero me parece que está bueno esto para que los chicos vean un poco esa experiencia de estudio y desarrollo en la práctica. Entonces, dos situaciones ahí. No hay mejor que el intelectual de la praxis. Esto es un concepto que no mío. Es de un filósofo que se llama Castoriadis, un filósofo griego. Y él hablaba de intelectual de la praxis. Aquello que adquiero desde el punto de vista de conocimiento lo pongo en práctica. Entonces, terminé de hacer eso y dije, bueno, voy a hacer una maestría. Maestría en marketing estratégico y management estratégico en UCES. Hice mi tesis y saqué mi primer libro y después hice doctorado en economía. Y me dedico a la comunicación económica. Todo ese proceso largo, que me llevó 15 años, el de ustedes va a ser mucho más dinámico. Ustedes van a estar estudiando una carrera y el conocimiento diluyéndose en el tiempo. Va a ser muy diferente a lo que... No sigan ninguna recomendación de las mías. Todo lo que yo le dije, tíralo a basura, reciclado. Porque el futuro de ustedes va a ser mucho más dinámico que el mío. Entonces ustedes van a tener que ir a interpretar, che, estoy estudiando esta carrera, pero voy a tener que ver si estudio programación o le agrego este conocimiento, etcétera. No sé si va a ser tan largo como mi proceso. Cada uno tiene que ir por su experiencia como mejor le parezca. Pero algo fundamental, todo lo que ustedes puedan mostrar, sepan que van a capitalizarlo y puedan desarrollar. En mi generación, nosotros salíamos con la cultura de ser trabajadores en relación de dependencia. En su generación, necesitamos que ustedes salgan con la cultura de ser emprendedores, que emprendan en algo. Y es una distancia absolutamente diferente. Y sé que ustedes tienen más capacidades que nuestra generación para poder hacerlo. Emprender ustedes. Voy a cruzar con una experiencia, y ahí lo meto en tema docentes, para que entendamos la importancia de esto. Año 2015 yo escribo un libro que se llama Pymes, pensar en grande siendo pequeños, y tengo una entrevista con Pasi Silander, que es el que revolucionó la educación en Finlandia. Que pasó de lo que nosotros estudiamos acá por materias a fenómenos. Entonces, ¿qué pasa en Finlandia? Estudiamos fenómenos. Ejemplo, me gusta medio ambiente. Ya en nuestro momento de cursar me gusta medio ambiente. Y el fenómeno medio ambiente lo estudio desde matemática, lengua, ciencias naturales, ciencias sociales. Cruzo ese fenómeno con los conocimientos necesarios para aplicar. Entonces, me convierto en alguien que sobre un fenómeno tiene conocimiento necesario de las diferentes herramientas que le dan los profes. Este proceso, que ya existe a nivel educativo, es muy importante que ustedes lo vayan incorporando. ¿Cómo voy adquiriendo conocimiento y lo voy poniendo en práctica? Y eso se capitaliza. Háganlo, que es un ejercicio muy interesante y es el futuro. Y reitero, tienen muchas más probabilidades ustedes de ser emprendedores, autoemprendedores, que nuestra generación que tenía en la mente trabajar en relación de dependencia. ¿Cuál es el camino del emprendedor a diferencia de la relación de dependencia? Yo voy, trabajo para una empresa, me pagan tanto. El emprendedor tiene muchas más frustraciones en el tiempo. Hago un emprendimiento, no me fue muy bien, hago otro
y voy capitalizando a lo largo del tiempo. También es parte de la experiencia de vida. Pasa. Pero su generación es mucho más fuerte que la nuestra en ese sentido como para capitalizar esa experiencia. Bien, bueno, vamos a arrancar con intercambios y voy a poner yo algún disparador para que ustedes vayan haciendo preguntas, dudas que le hayan quedado de esta charla. Pero una importante tienen que ver con todos los que ustedes están decidiendo. ¿Cuáles realmente hoy están, levanten la mano los que están invirtiendo en algo? Porque papi les abrió una cuenta, le dieron ¿cuál están invirtiendo? Levanten alto, vamos. Bien, bastantes. ¿En qué están invirtiendo? Mercado Pago, ¿vos? Cuenta remunerado. Mercado Pago. Naranja X. Plazo fijo. Con un comisionista, es un broker. ¿Y en qué? ¿Sabés? Bien. Meta Trader. Bien, otra plataforma. ¿Allá? ¿Qué invierten? Acá vos dijiste. Plazo fijo. Bien. Bueno. ¿Cuántos han invertido o tienen criptomoneda? Bitcoin. ¿Vos? ¿Qué tenés? ¿Bitcoin? ¿Lo adquiriste vos? ¿Papá te lo...? Tu padrastro. ¿Y acá? ¿Alguno más? ¿En cripto allá? ¿Quién? ¿En? Bitcoin. Perfecto. Bien. Respecto de las inversiones que están haciendo en las diferentes plataformas, ahora sí les digo dudas o inquietudes que ustedes tengan para avanzar en este video. Levanten la mano, hagan la pregunta que se les ocurren sobre este tema y las empezamos a abordar. ¿Quién rompe hielo? Vamos. Allá, vamos. Ahí te alcanza el micrófono. ¿Ahí se escucha? Sí, excelente. ¿No es medio peligroso que los tokens se terminen comiendo la moneda hasta cierto punto? Que los tokens se terminen comiendo A la moneda que se usa acá. Porque lo dijiste antes, Sí. que la gente probablemente en un futuro pague con tokens. ¿No es medio peligroso eso? ¿Cuál es tu nombre? Facu. Facu. Y imagínate que si... Fíjate que ya muchos empiezan a pensar en eso y probablemente haya un nivel de capitalización de mercado. ¿Cuál es el activo que tiene mayor capitalización de mercado en términos de la historia de la humanidad? El oro. El oro es el que más capitaliza. O sea, hay mucho oro como reserva de valor en el mundo, pero porque viene milenario el oro juntándose. Después, efectivamente, el dinero fiduciario en todo el dólar, la cantidad de dólares emitidos tiene un montón. Pero probablemente, en algún momento, los tokens comiencen efectivamente a ser sustitutos de la moneda. Y ahí va a haber una situación importante, que es que ahora está tensado el sistema institucionalmente. ¿Por qué? Porque lo que está pasando es que los bancos centrales quieren regular esas criptomonedas o quieren regular los criptoactivos porque justamente es un sistema paralelo de emisión monetaria y de medio de cambio. Entonces, hoy la situación está en un dilema. Si esos tokens comienzan a funcionar, ¿cómo voy a cobrar impuestos, tributos? Si en realidad vos me envías el Bitcoin que tenés a mí y yo te lo envío a vos y te adquirí un bien o un servicio y no se enteró nadie, si es una comunidad descentralizada. Estamos en un problema importante para lo que consideramos estados nacionales. Por los estados nacionales, ¿cómo se financian? Con la moneda propiamente que emiten, a partir de la cual nosotros pagamos impuestos. Por lo cual lo que justamente quiere decir, che, para vos poder comprar hoy un bien, tendrías que formalizar que tenés criptoactivos para efectivamente que la Administración Nacional de Ingresos Públicos
sepan de dónde sacaste el dinero. Bueno, sacaste un criptoactivo. Pero probablemente cuando esto vaya creciendo, algo va a haber que inventar. Me la voy a llevar tu pregunta al lunes. El lunes yo tengo un stream que se llama Economía de Quincho. Y va a venir Juan Paso, el titular de Arca. Así que le voy a hacer tu pregunta. Te voy a hacer tu pregunta. ¿Está bien? Al titular de Arca, a ver qué respuesta me da. Porque es una gran pregunta la tuya. ¿Qué va a pasar en el futuro con esto? Gran pregunta. Me estás dando letra. Bueno, otro, levante la mano, pregunten. Allá, vamos. Acá y allá, acá. Listo. Acá. Sí. Tuve una pregunta. Nombres. Tomás. Tommy. Tomás. ¿Hincha de? Boca. Boca. Fanático. Vamos. ¿Qué opinas de la cripto WorldCoin? La que te escañas. Bien. No sé si estás. Sí, sí. Lo cagué a pedo mi sobrino. Por eso. Porque vos no me digas que te escañaste. Sí, me escañé. La puta madre. Escúchame. ¿Quién más escañó el Iris? Vos también. 50 lucas. Bueno, escuchá. El Iris, los ojos. Escuchá. Cuento. ¿Saben todo lo que es WorldCoin? No. No, bueno, explico lo que es WorldCoin. Escuchá, Tommy. Así aleccionamos el resto y te digo qué es lo que yo haría. Cada uno después hace. Es libertad. Bueno, ¿qué pasa? Vos, por escanear el iris, hay un sistema que se llama WorldCoin. Escaneás el iris, o sea, tu retina, y te da $25, creo que eran. ¿Cuánto era? ¿Más? ¿50? No, más 50. Pero 50. 2022. O sea, 2022, sí. bastante. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que vos, supuestamente el sistema permite que vos reviertas esa situación en cualquier momento? ¿Y qué es lo que yo lo cagué a pedo a mi sobrino cuando hizo eso? El medio de cambio futuro, parte transaccional, va a ser biométrico y va a ser por iris. Entonces, ¿qué es lo que hiciste, Tommy? Que el día de mañana, cuando vos vayas a querer pagar con tus ojitos, WorldCoin tiene tus datos. Entonces yo siendo Tommy, diría, che, ¿cómo mierda salgo de acá? Porque si en 20 años vos querés ir a pagar con tus ojitos, hay un sistema paralelo que tiene tus datos de carga. No sé qué mierda puede pasar con eso, pero eso es lo que hiciste. Igual, en teoría, está guardado y preservado. O sea, Eso es lo mismo que me dijo Yo mi confío. sobrino, lo volví a cagar a pedo. Pero está buenísima la pregunta, está buenísima. Y yo el sistema está en varias provincias que incluso lo promocionaban. Yo los cagaba a pedo a los ministros, la puta que los parió. Le estoy cagando a pedo a mi sobrino y vos como gobernador lo estás poniendo acá. Bueno, listo, vamos a otra, dale. Allá había, acá también. Y allá, dale, vamos. Se abrió el juego. Allá. Y ahora vamos acá. Ahora y allá también. Buena, ¿se escucha? Sí. Nombre. Felipe. Y cuadro. Boca. Boca. Fanático Son también. todos Boca, la puta madre. Yo- Vamos. Yo quería preguntar quiero empezar a invertir y no sabía en qué moneda o en qué me recomendás invertir. Bien. Puede ser en acciones, en moneda, en cualquier cosa. Bueno, yo soy una persona que es pública y no recomiendo inversiones. Enseño a que inviertan y doy opciones para que inviertan. Por dos situaciones. Porque soy un comunicador y porque para vos asesorar en inversiones tenés que estar registrado en la Comisión Nacional de Valores y hacer un curso de una persona que asesora en inversiones. Y te tenés que dedicar a eso. Y cuento lo que pasa conmigo. Yo tengo absolutamente claro en qué es lo que yo quiero invertir. Y tengo mi broker. Juli se llama mi broker. Que trabajo a través de una plataforma llamada Balance, que es uno de los mayores brokers del mercado. Entonces yo pienso, digo, che, Juli, quiero invertir ahí. Y debato con mi broker. Probablemente tenga conocimiento que me valide que mi decisión es buena o mala. Pero fundamental que el proceso de toma de inversión no lo deleguen, sean conscientes de lo que hacen. Yo no lo delego en el broker, yo pienso junto a él.
Segunda situación. Sí puedo decirte lo que yo hago, que es nunca invertir en un activo solo, diversificar los riesgos. O sea, ver en qué varias opciones puedo hacer. Entonces, te voy a decir, se llama diversificación de cartera. Cómo tengo mi cartera de inversión. Te diría una parte importante lo tengo en real estate, inversión inmobiliaria. Vos podés invertir en real estate o comprando un ladrillo o en empresas que inviertan en ladrillo. Entonces vos sos socio de ese rendimiento. Después tengo la parte financiera que tengo hoy acciones o obligaciones negociables, que son deudas que emiten las empresas, acá en Argentina, en lo que es energéticas. Creo que las energéticas en Argentina van a tener un muy buen rendimiento. Estoy hablando de YPF, estoy hablando de Pan American Energy. Después tengo inversiones en algunas que son minerales, que se dedican a oro, plata, etc. Siempre tienen fundamento. Tengo parte de inversión en eso. Tengo en bancos y sobre todo tengo billeteras digitales. Ejemplo, Naranja X, invierto yo, ¿no? Y también tengo en distribuidoras de energía en Argentina. Y después tengo de afuera lo que llaman CEDIAR. Vos podés invertir desde el medio local afuera. Y hay algo que es mucho más conservador, que son los fondos comunes de inversión. Que incluso hay fondos comunes de inversión para ustedes. ¿Qué es el fondo común de inversión? Al principio, como uno no conoce y no quiere tomar tanto riesgo, es decir, el laburo lo hace el broker. Distribuye esa cartera, ellos, y a vos te da un rendimiento de X cantidad de plata. Ejemplo, hay un fondo común de inversión de Balance que yo tengo plata, que te da 4,5% de rendimiento anual en dólares. Y es un montón, es casi la tasa de los bonos del Tesoro norteamericano. Entonces yo tengo parte ahí. Y después tenés otra que es invertir en índices. Ejemplo, el S&P 500 es el promedio de las 500 empresas de mayor nivel de capitalización de mercado en Norteamérica. Entonces, ese índice, invertís en ese índice y eso te va a dar un rendimiento. O el Nasdaq, si querés invertir en empresas tecnológicas, también es un índice que replica el nivel de capitalización de las empresas tecnológicas. Ahí está Nvidia, ahí está Tesla, ahí están todas las empresas que se vinculan a la tecnología. Entonces, mi recomendación y lo que yo hago es en todo eso que yo te dije, un poquitito. Entonces, cuando te cae uno, compensas con el otro y siempre efectivamente tenés un rendimiento positivo. Nunca inviertas en una sola cosa. Nunca. Siempre las inversiones en diferentes, los huevos en diferente canasta. Bueno, más, acá, allá, dale, vamos. Y después venimos Hola. acá, que acá veníamos también. Mi nombre es Juanjo, hincha de La Plata. Estudiante, pincha. ¿Qué riesgos tengo que tener en cuenta al momento de invertir? Bien. Fundamental que las inversiones acarrean, obviamente, un riesgo, pero fundamental con quién invertís. Esto de que aparecen los cositortos de la vida, sacalo de las posibilidades. Inviertan en plataformas que están reguladas por la Comisión Nacional de Valores. Primero, o sea, inviertan a través de broker o plataformas que están reguladas. Por ejemplo, Mercado Pago, Naranja X, Balance, Puente. Son brokers que están regulados. O sea, tienen garantía por parte de están supervisados por la Comisión Nacional de Valores. Están supervisados, están regulados. Hay muchas plataformas que son de afuera o que son de diferentes lugares que no tienen ningún tipo de regulación. O sea, podés meter plata y perder. Porque no hay ninguna garantía de contralor de eso, que esté controlando esa inversión que vos hiciste. Segundo, los ciclos en la economía, hay momentos de auge y momentos de depresión. Estaríamos en un momento de la economía más tendiente a la depresión que el auge, porque el mundo está en un quilombo. Está en guerra,
Estados Unidos poniendo aranceles, etcétera. Entonces, ¿cuáles son los riesgos de interpretar el ciclo también? Porque vas a invertir en algo que depende de lo que pasa en el mundo. ¿Se entiende? O sea, si el mundo está en guerra, y invertís una empresa iraní y no te va a ir muy bien. Entonces, o invertís en una empresa que está vinculada a esos negocios, no te va a ir bien. Entonces, hay que tener también una visión casi geopolítica cuando invertís, porque también hay riesgo en eso. De hecho, ¿vieron lo que pasó con Tesla? ¿Qué pasó con Tesla? Vos fíjate que Elon Musk era parte de la estructura política de Donald Trump, renuncia al cargo y se derrumbó la acción de Tesla, porque justamente había intereses involucrados. Ves que entender un poquito también cuál es el ciclo de eso, qué es lo que pasa eso. Creo que ahí te di un poquito algunas sugerencias respecto de los riesgos. Me llamo Flor. Tuve una pregunta. No, ¿hincha de quién? River. Bueno. ¿Cómo va a influir en el futuro y cómo está la inteligencia artificial en las empresas que brindan servicios médicos? Por ejemplo, sanatorios, hospitales, veterinarias y centros de diagnóstico. Bien. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? La inteligencia artificial probablemente tenga hoy mayor nivel de capacidad de respuestas y hasta incluso en el sistema médico esté muy asociado a la robótica en materia de cirugía. O sea, los niveles de precisión quirúrgica que pueda llegar a tener en el futuro. Entonces, en el campo médico probablemente sea revolucionario. Probablemente sea revolucionario la incorporación de inteligencia artificial. Y acá hay una situación, porque muchos dicen, bueno, pero si hay inteligencia artificial, todo se va a sustituir por la inteligencia artificial y la generación de empleo va a ser mucho más compleja porque parte de las tareas que nosotros estemos desarrollando la puede desarrollar una inteligencia artificial. Es así y no es tan así. ¿Por qué es así? ¿Por qué no es tan así? Es así porque probablemente haya carreras donde sean más sustituibles que otra y hay que tenerlas en consideración al momento de elegir una carrera. Ejemplo, carreras que tengan que ver con algunos de los que estudiaba diseño y probablemente hoy una inteligencia artificial te haga diseño. Pero también puede ser que vos estudies diseño y también diseñes por inteligencia artificial y tengas mayor nivel de fundamentación en la diferenciación porque sabés también programación. Entonces, fíjate que ya se incorporan saberes. Sí lo tenés que tener en cuenta. Segundo, la inteligencia artificial, por otra parte, va a potenciarnos mucho. Porque hoy, con inteligencia artificial, también es un gran socio para mejorar nuestros niveles de productividad. Y la sociedad se debate esto hace infinidad de miles de años. En la revolución industrial, hoy estaríamos en la cuarta revolución industrial, que va a ser tecnológica, y va a tener que ver con la digitalización, la inteligencia artificial y la automatización de procesos vía robótica. En la cuarta etapa de la revolución industrial tuvimos etapas previas. Una etapa previa fue la primera etapa de la revolución industrial. Hubo una tendencia y una escuela que llamó ludismo. Luder, al inicio de la primera etapa de la revolución industrial, ¿qué implicaba? Decir, che, como está avanzando la máquina tan fuerte y va a romper el trabajo del artesano. Imagínate que el artesano elaboraba vasijas de barro y eran sus propias manos y había máquinas que ya la podían elaborar. ¿Qué hicieron? Iban a las fábricas y rompían las máquinas para evitar que avance la revolución industrial. ¿Qué pasó? Ya estamos en la cuarta etapa. Los niveles de productividad crecieron, el bienestar social creció, hay menor nivel de pobreza, los niveles de capitalización crecieron y probablemente ustedes no estarían en esta aula si no hubiese sido por la revolución industrial. Va a salvar vidas la inteligencia artificial.
va a salvar vidas y nos tiene que empoderar y no hay posibilidad de retroceder en ese sentido. Para los agnósticos que dicen todo va a ser sustituible, IBM hace 15 días acaba de reincorporar a 7.000 personas que había sacado de la atención al cliente. Todavía queremos ser atendidos por humanos. Para los que son agnósticos de toda esta situación, ustedes que están todo el día frente a la pantallita de celular, cada vez quieren vivir más experiencias, porque la digitalización va a ser un commodity y la experiencia física va a ser lo único diferente que tengan en sus vidas. Es increíble lo que les estoy diciendo. Pero estar frente al smartphone es un commodity. Lo diferente es ir a un recital, lo diferente es ir a un teatro, lo diferente es que vayan a tomar un café. Entonces, va a haber parte de la experiencia necesaria del nivel de socialización humano que no lo va a sustituir la inteligencia artificial, sino que va a estar en la inteligencia humana de tomar las mejores decisiones para seguir siendo feliz. Y no te lo va a dar la inteligencia artificial. Entonces, creo que ahí hay un campo de desarrollo enorme donde como humanidad no creo que terminamos desapareciendo. Es una decisión social, no es mía, pero no creo que terminamos desapareciendo. Bueno, más. ¿Quién de más? Acá, allá, allá, ¿no? Vamos, allá, Acá. vamos. Son muchos. Hola, mi nombre es Joaquín. Voy a ser más Independiente. corto con las respuestas y le damos más oportunidad a todos. Sí, Joaquín. ¿De qué equipo? De Independiente. Vamos, este es de los míos, ¿eh? ¿Cuántos hay Independiente, che? Bien, somos pocos, pero... ¿Vos también? Vamos. Joaquín, ¿no era? Sí. ¿Y vas a la cancha o no? Sí, siempre. Vamos. Dale. ¿Cómo podés explicar lo que pasó con la criptomoneda Libra y qué podemos hacer para evitar cosas como esas? Bien. Bueno, primero, cuento anécdota, tema Independiente. Joaco, escuchá. Tío de mi viejo hizo los planos del estadio. Mi abuelo fue miembro de comisión directiva y mi tío 2 veces vicepresidente, así que amo Independiente. Y además tengo el grupo de periodistas Diablos, que somos 60. Todo el grupo de periodistas más importante de Argentina están en un grupo que yo armé de WhatsApp. Así que todo el día hablo de Independiente. Soy fanático de Independiente. Tema Libra. Tema Libra. La realidad que el fenómeno Libra, cuando yo lo vi, ese día era el día de los enamorados. Iba a cenar con mi mujer. Dije, esta es una cagada. De entrada. Dije, me quedó el día de los enamorados esto. Porque encima era un tema muy interesante que era para financiar pymes, un segmento que yo sigo mucho. Y fíjate que todos los errores que puede llegar a haber en una situación estaban ahí. ¿Cuál era el equipo técnico? ¿Cuál era el fundamento? ¿Cuánta era la emisión del token? ¿Para qué iba a ser? ¿Cómo se iba a financiar? ¿Cuál era el ciclo de vida del proyecto? O sea que Libra, en definitiva, me estás tapando a Joaco. Libra, en definitiva, tiene todo lo que no debe pasar. Todo lo que no debe pasar lo tiene Libra. Nada, me parece que ha sido un gran error con algo poco deliberado. Y después ya estará en manos de la justicia. Nosotros lo que nos tiene que interesar, que nada de lo que yo les dije que se debería dar estaba en Libra. Libra ha sido un gran error por parte del gobierno. Y lo está pagando además. Vamos con otro. Acá, allá. Pero vamos distribuyendo. Ahí está, al lado. ¿Nombre? Hola, hola. Benicio, hincha de Boca. Y ¿Cómo Se olvidó la pregunta. ¿Cómo afecta la inflación a las inversiones en pesos? Bien. ¿Qué pasa? Las inversiones en pesos tienen dos. Una, el plazo fijo es una metodología más de ahorro que de inversión. Porque el plazo fijo sigue muy de cercano a la inflación. Recién ahora, Vinicio está teniendo un rendimiento real positivo frente a la variación de precio de la economía. Plazo fijo. Ahora sí está teniendo un rendimiento real positivo frente a la economía. Y es muy interesante tu pregunta, porque la inflación es un descomponedor de las proyecciones de retorno de inversión de la empresa. Ejemplo, una empresa a comienzo de año dice, che, nosotros vamos a invertir tanto y tenemos estimado tal precio en el mercado de lo que vamos a vender y tantas cantidades. La inflación, como no te da ningún tipo de previsión, absorbe los rendimientos. Muchas empresas terminan
teniendo sus balances destruidos, porque se los va comiendo esa poca previsión en la variación de precio de la economía. Entonces, afecta un montón. Primero porque la propia empresa, al proyectar su negocio, no puede calibrar bien las diferencias entre lo proyectado o lo presupuestado por el gobierno, lo que termina dándose al mercado y los propios presupuestos que desarrollan, y lo que termina pasando en la práctica. Segundo, las inversiones tienen que verse en términos de rendimiento real positivo. Entonces, una inversión en pesos, si, ejemplo, te da hoy un 30% de tasa anual, bueno, la inflación debería caer, que probablemente pase. Entonces, ahora empezamos a tener, pero durante mucho tiempo, los que invirtieron en plazo fijo, por ejemplo, perdieron. En términos reales, perdieron. A pesar de tener un instrumento, en términos reales, perdieron. Entonces, afecta muchísimo el tema de la inflación en materia de inversiones. Bueno, más. ¿Dónde estamos? Hola, ¿ahí se escucha? Sí. Mi nombre es Catalina, River. Vamos. Y mi pregunta es, ¿qué billetera virtual recomendás para usar en el exterior? Bien. Bueno, dos situaciones. Para operaciones en el exterior hay que ver qué país. Porque, por ejemplo, ¿sabes el país? Dale. España, Italia y Francia. Bien. Hay algunas billeteras que tienen contenido internacional y son medios de pago. Porque así como vas al kiosco acá a la esquina y te dice acepto Mercado Pago, lo importante es que estudies en el país de destino al que vas si efectivamente lo están aceptando esa billetera. Fundamental, y cuál está más universalizada. La realidad, yo ahora me voy y no tengo ni idea cuál es la billetera digital de esos países que puede, pero es fundamental que sea medio aceptante y más convalidada. Ejemplo, probablemente Mercado Pago no te acepten, pero sí puedas transferir de CBU con B corta, abriéndote SAP a CBU con B corta en esa billetera, tus monedas, porque ya ahora podés comprar en dólares, pasar a euros y transferir a esa billetera con ese CBU en B corta, que es de billetera digital a billetera digital. Si vas a hacerlo, efectivamente podés hacer esa transacción teniendo el número de cuenta, pero te vas a tener que abrir la adoptante. Es más, me diste una idea para mí. Gracias. Y ella me dice, acá en Argentina, ¿cuál es mejor? No hay ninguna que sea mejor, y además las billeteras digitales depende para qué. Por ejemplo, los rendimientos de cuenta remunerada, hoy los que más rendimientos te están dando es Naranja X, te está dando bastante, Cocos te está dando bastante. Yo publico todas las semanas una tablita de rendimientos de lo que son las cuentas remuneradas. Entonces depende para qué lo querés, si es para remunerar o si es para pagar. Por ejemplo, Mercado Pago para pagar es mejor que para remunerar. O sea, es mucho más aceptable Mercado Pago, pues está universalizado, que esas billeteras. Entonces depende para qué lo utilicemos. Bueno, ¿otra más? Acá. Ahí está. Tobías, hincha de Gimnasia. La pregunta es ¿cuál es la diferencia entre un broker y un economista? Bien. El economista estudia efectivamente qué es lo que está pasando en la generalidad de la economía y en la particularidad de la economía. Un economista estudia desde la macroeconomía, que tiene que ver con las grandes cuentas de los estados nacionales, con las grandes cuentas de los gobiernos, y la microeconomía, que tiene que ver con qué está pasando en materia de inversión, producción en la actividad económica, vinculado a lo que tiene que ver con consumo en hogares y consumos en empresas. Entonces el economista estudia un poco todo el esquema macro y microeconómico. El broker se encarga de la intermediación, de ser un avezado en la intermediación financiera. O sea, que ocupa una porción más pequeña de lo que realmente desarrolla o estudia un economista. ¿Qué pasa con hoy la economía? La economía se ha diversificado en un montón de ramas. Ejemplo, ya hay personas que trabajan en economías vinculados a procesos econométricos o vinculados a análisis de datos, de ciencias de datos, y componen datos con utilización de inteligencia artificial o componen datos con
algoritmos programados. Entonces, la función del economista va estudiando en diferentes vertientes cada vez más chiquitas de la economía. El broker se encarga de la parte de intermediación financiera. Los brokers deben estar regulados y además deben tener personas que asesoren y estén habilitados por la Comisión Nacional. Hagan un curso, efectivamente, en la Bolsa de Comercio, efectivamente, y le den la matrícula para poder operar en el mercado. Tanto el broker como aquel que asesora. Ya, vamos. No sé acá. dónde. Ahí. ¿Cómo crees que va a afectar? No, nombre. Morena. Morena. No tengo cuadro. ¿Cómo crees que va a afectar en un futuro la criptomoneda a la gente de bajos recursos? Bien, More. Yo creo que la gente de bajos recursos, fíjate que todo lo que es proceso de digitalización está más en bajos recursos que en otros. Porque en la economía, incluso informal, ya está Mercado Pago o ya está la digitalización. Ahora vos decís, ¿cuántos efectivamente, de gente de bajos recursos están pudiendo tener su tenencia en criptomonedas? Probablemente muy poco, porque no tiene nivel de ahorro. Ahora, sí hay estudios que se han desarrollado tokens para determinados fines que tienen que ver con incorporar gente en el sistema económico que se ha monetizado con tokens o con criptomonedas. Y eso está muy bueno, si efectivamente es un proyecto real. O sea que creo que puede ser más inclusivo, pero como la gente que tiene mayor nivel, es de bajos recursos, no tiene niveles de ahorro, probablemente no acceda a la criptomoneda. Pero creo que puede en el futuro ser muy inclusivo desde el punto de vista social si efectivamente se desarrollan procesos que tengan validez a los tokens como medio de cambio de reserva de valor, ¿no? Creo que en el futuro puede llegar a ser un proceso muy, muy interesante para incluir a aquel que está fuera del sistema. Argentina tiene 40% de informalidad. O sea que la mayoría de la gente transa con pesos que recibe en la calle y los procesos de digitalización se dan más en las clases medias, clases bajas, pero la clase baja, en esa informalidad, vos vas a la calle Avellaneda y todos te venden con Mercado Pago, a pesar de que sea una economía informal. Pero como hay bajos niveles de reserva en ese sector socioeconómico, porque la mayoría lo consume, no están pensando todavía en token. Creo que el token puede llegar a ser mucho más inclusivo a futuro para esos sectores en materia de generación de trabajo, empleo, etc. Damián, para organizarnos tenemos 10 minutos más o menos. Sí, dale. Perfecto. ¿Algunas preguntas Hacemos más? las preguntas más. Vamos. Okay. No sé quién tiene micrófono. Tenía Lucio. razón la hermana y las profes, ¿eh? Bien participativos los chicos, muy bien. Lucio. Bueno, tenía una pregunta un poquito más diferente. Se habló de inversiones, se habló de proyectos a futuro, se habló de sacrificio para después conseguir un cierto nivel económico y de vida más a futuro. Quería saber, vos como economista y ves un poco la visión política económica que sea en el país, si ves algún futuro más para nuestra generación a futuro de acá a 5 o 10 años, porque, bueno, un poco la gente que se está yendo al país, España, Italia y otros lugares, como para tener un futuro más prometedor, por así decirlo, si ves algún futuro más económico, político y social que se vea vinculado a la progresión que estamos hablando, si ves que se puede dar como para que nos quedemos o cosas así. Bien. Bueno, gran pregunta la de Lucio, que es sobre el futuro, me quedo o me voy. Entonces, dos situaciones. Pensemos lo siguiente. Argentina es un país donde el ciclo tiene periodo de crecimiento y periodos de caída permanente. Es un serrucho. Crece, cae, ingreso inestable, etc. Vas a otro país del mundo, ingreso estable, trabajo. Entonces, tenés un nivel de estabilidad mucho mayor. Estamos en un momento de quiebre. En un momento de quiebre donde probablemente la sociedad, y no lo digo por el actual presidente Javier Milei, la sociedad está intentando ir a un proceso de estabilización, de tener por lo menos una moneda, una macro más estable. Vamos a la micro, porque vos vas a vivir de la micro, qué está pasando en el comercio, qué está pasando en industria, qué está pasando.
Hay dos motores de la economía que son muy importantes en cualquier país del mundo. Y Argentina los va a tener. Uno es energía. Las economías se mueven por energía. Y a Argentina le va a sobrar petróleo y gas. Va a ser un gran motor de la economía, el petróleo y gas. Vamos a tener un nivel de costo en el mercado interno, vamos a tener energía, vamos a tener para exportarla al mundo. Eso efectivamente va a ser un ciclo que probablemente se estima que es hasta el año 2100. Tenemos recursos para mercado doméstico, pero también para exportar. Como los ciclos de Argentina fueron de caída de su economía en términos reales, si hay reformas en Argentina, y eso lo decide el Congreso, probablemente el ciclo también se expanda a otros sectores que han ralentizado sus niveles de crecimiento. Ejemplo, Argentina fue un país que en términos ganaderos era muy importante. La carne argentina era marca mundial. Nos pasó en términos comparativos Uruguay, Brasil y Paraguay en los últimos 15 años. En materia de granos también, porque en materia de granos Argentina era el granero del mundo y se achicó el granero. Entonces, probablemente si hay reformas, si se baja impuestos, etcétera, también tengamos oportunidades ahí. En tema de minería, Argentina tiene la segunda reserva de litio más importante del mundo. En tema de plata, Argentina está entre los 10 productores de plata más importantes del mundo y somos el segundo, tenemos dos de los yacimientos que tenemos están entre los 25 más importantes de reserva mundial de oro. Pero además tenemos cobre, que es un insumo muy difundido en el sector industrial, que probablemente esté en la zona de Catamarca, etc. Además de eso, Argentina, hacia adelante, todo lo que escuché acá es que ustedes están pensando en una economía que si se desarrollan esos sectores, los va a requerir ustedes para que estén brindándole servicios o estén prestando bienes o estén vinculados a estos sectores, que son los de mayor nivel de crecimiento futuro. Y eso se da el sector cuaternario de la economía, que es economía del conocimiento. Por venir al Carlos Steve, ustedes van a tener muchas más oportunidades de insertarse en ese sector. ¿Qué es eso? Informática, robótica, desarrollo de programación, biotecnología, genética, robótica. O sea, todas esas carreras van a ser necesarias ¿para qué? Para mejorar el nivel de productividad de todos estos sectores que yo te estoy diciendo. Entonces, Argentina es un mundo de oportunidades. No se vayan ni en pedo, pero no se vayan solamente pensándose por la oportunidad que tenemos hacia adelante, sino porque van a perder el asado con los pibes, van a perder la compañía con los amigos, etc. No lo van a encontrar en ningún lugar, déjense de joder. Van a ir a la Copa España por 1.500 euros, quédate acá, quédate acá. Joaquín. Hola. Ahí está. Bueno, Joaquín, mi pregunta tiene que ver también con el país, pero te pregunto más actual. Escuché que bajó la inflación. O sea, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Bien, Joaquín, hay 4 fundamentos por la baja de inflación. Una que tiene que ver con la parte fiscal y monetaria. ¿Qué es la parte fiscal? Cuando vos tenés un Estado nacional que gasta más de lo que le ingresa por impuestos, ejemplo, emite moneda para financiar esa desproporción. Se llama déficit fiscal. Entonces, al emitir moneda hay un excedente de moneda y eso genera que nosotros no queramos esa moneda y nos vayamos desprendiendo. Hace 1 año y medio, vos te acordás, o 2 años, tus viejos querían ir a comprar un electrodoméstico, iban rápidamente al supermercado a comprar yerba, tenemos que ir a comprar, todos querían adelantar vía vacaciones, todo quería adelantar, porque se querían sacar los pesos de encima. Entonces, ¿qué pasa? Hoy tenés superávit fiscal, los ingresos del Estado están por encima del nivel de gasto, por lo cual no tenés que emitir tanta moneda. Y desde el punto de vista monetario, la cantidad de pesos que tenemos todos en el bolsillo, que es en caja de ahorro, en cuenta corriente y en el bolsillo, se mantiene fija. Hay una estabilidad monetaria, no hay tantos pesos en la calle. Entonces tenés un fenómeno donde efectivamente ya esa moneda comienza a ser un poco más estable y se comienza a apreciar. Segundo, tiene que ver con
la parte cambiaria. Cuando a Franklin se le mueve un pelo en Argentina, todo nos pone muy incómodo. Se mueve el dólar, todo disparando. Hay estabilidad cambiaria en este momento. Entonces eso hace que los precios mayoristas por los cuales importamos también se mantengan estables. Argentina, por cada punto que crece, necesita 3 de importación. Y eso se mueve por dólar. Necesitamos utilizar dólares para importar. Si ese dólar se mantiene estable, también adoctrina los precios. De hecho, la inflación mayorista fue de deflación. Cayeron los precios en la inflación mayorista. Tercer punto, salario. El salario lo que hace es nivelar la capacidad la cantidad excedente, efectivamente, de moneda. Pues si el ingreso sube un montón, y yo doy plata a la gente en el bolsillo, plata al trabajador en el bolsillo, etc., parte de esa plata va a impactar en los bienes. La gente va y compra bienes, entonces impactan en los niveles de precio. Y la cuarta, que es una de las más importantes. Hay mucha competencia en el mercado. Ahora vienen productos de importación, muchos compran vía courier, o sea, plataformas de comercio electrónico compran vía courier, traen una mini importación hormiga, algunos que van a comercio de frontera. Entonces hay mucho producto en el mercado y llevando los precios a la baja para poder vender. Hay más intensidad. Antes estaba cerrada Argentina. Entonces ahí tenés 4 fundamentos por los cuales los precios se están hundiendo en Argentina. El gran problema por parte de un empresario que es pyme, dice, ojo, deflación con costos. Porque cuando los precios bajan tantos y tus costos siguen subiendo, en algún momento llegás a tener un problema desde el punto de vista financiero. Porque vos tenés un problema ahí donde tenés que bajar mucho los precios para poder vender tu stock. Vas al banco y te dice, sí, yo te doy plata, pero te lo doy el 80%, pero vos estás vendiendo a un nivel del 30%. Entonces ahí comienza a haber un desacople entre la economía real y la financiera. Me estoy financiando una tasa más elevada del precio al cual estoy vendiendo. Eso tiene un camino de recorrido corto, es en el cual van a entrar muchos empresarios o comerciantes. ¿Cómo se logra mejorar eso? Solamente hay una receta. Mejorar la productividad. La cantidad de bienes que yo produzco por hora, entonces bajo mi nivel de costos. No hay otra forma. En eso es lo que debería estar trabajando fuertemente el empresario argentino, porque la competencia va a ser fuerte. Ya tenemos una pregunta de una mamá, creo. ¿Se escucha? Sí. Hola, ¿qué tal? Sabrina. ¿Y para el cuadro? No tenemos. Fórmula 1 yo. A Colapinto. Muy bien. Vuelvo al principio de la charla donde vos incentivabas a los chicos a que sean independientes, ¿verdad? Entonces, van a ser monotributistas, autónomos, demás. Y mi preocupación, obviamente, por mi edad, es mi jubilación, que la van a pagar ellos. Entonces, ¿en qué debería yo invertir como para tener una buena jubilación, ya que cuando me jubile voy a ser pobre automáticamente? Re buena pregunta. Se la vamos a hacer a Juan Paso también, al titular de Arca. Bueno, dale. Sí, porque bueno, vamos a estar todos en la misma, vos también, ¿no? Sí, yo también, todos somos autónomos. Gran pregunta, Gran pregunta la que me hizo Sabrina. Bueno, esperá. 2 cosas ahí. Primero, tenemos 2 regímenes en Argentina. Quiero explicarlo fácilmente. Uno es el monotributo, otro es el régimen de autónomo. Uno es un régimen donde pagas un tributo siempre y tenés un pequeño aporte al jubilatorio, pero te jubilás con la mínima. Y otro es el régimen de autónomos, que pagás más impuestos, pero en realidad te terminás casi jubilando un poquito por encima de la mínima de acuerdo a tus años de aporte. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un grande, chicos. Sabrina nos metió en un grande. ¿Por qué? Porque a futuro ustedes no van a querer tener muchos pibes, porque van extendiendo su ciclo de vida. No se van a querer casar como se casaba mami y papi a los 18 años, van a querer estudiar, van a querer salir, si se dejó todo, y se van a querer tener familia un tiempo más prolongado. La mayoría de la media de ustedes le va a pasar eso, está pasando en el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Si eso sucede, si hay menos niñitos, hay menos activos a futuro que financian a los pasivos, a mami. Entonces ya tenemos un problema que se llama bono demográfico. Argentina va hacia ese ciclo, donde va a haber menos activos que financien pasivos. Pero además tenemos un problema adicional.
que es que los actuales pasivos, que son nuestros jubilados, tienen muy pocos activos de contralor, muy poca gente trabajando. Por cada un jubilado hay 1,5 trabajadores activos y debería haber 4 para financiar a los actuales jubilados. Quiere decir que están fundidos. Cuando escuchan a los jubilados protestar es por esto. No hay un mango. Y el fondo de sostenibilidad del sistema jubilatorio, el fondo de sostenibilidad SEN, que es como una especie de caja en la cual van invirtiendo a lo largo del tiempo para que Mami Sabri se jubile, lo hicieron pelota. Entonces, ¿qué pasa? Argentina tiene el anteúltimo fondo de sistema de sostenibilidad del mundo, el último es Tailandia. Sabri está preocupada porque no va a cobrar un mango. Pero está más preocupada, ya Sabri sabe que va a ser pobre, ya lo sabe. Pero está más preocupada por ustedes porque van a ser más pobres que Sabri. Porque no va a haber un mango cuando se jubile. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que pensar ahí? Vamos a tener que ver cómo tenemos un fondo futuro que capitalice por fuera del sistema estatal. Ello se llama fondo de retiro o sistema de retiro de vida y capitalización. Quiere decir, che, yo soy monotributista, realizo mi actividad independiente, etcétera, pero aparte aporto un fondo que se va capitalizando a lo largo del tiempo y además de mi jubilación, que va a ser nada, tengo ese fondito que me fui armando en forma independiente. Lo van a tener que hacer, lo hace la mayoría de los países del mundo. Y hay dos formas. Las Sabris de la vía lo invertían ¿en qué? En ladrillo, en alguna cosita, algún refugio de valor, en oro o en dólar. Pero claro, iba perdiendo valor en el tiempo, el dólar. La mayoría lo tiene en dólar, pero fue perdiendo valor. No hagan eso. Vayan a un fondo de capitalización que les genere algún tipo de rendimiento en el tiempo. Y tengan muchos pibes, si no, no van a caer en el futuro a mí también. Le damos un aplauso a Damián, ¿les parece? Bueno, todo bien. Le agradecemos a Damián, le agradecemos a Pará, Facundo. quiero hacer una última pregunta. ¿Cuántos me van a seguir ahora en red? No me seguían nadie, está. @DamiánDiPaz en Instagram y en TikTok. ¿Me van a seguir o no?